Mi nombre es Adriana Soto Montes. Tengo 37 años y durante la mayor parte de mi vida fui médica oncóloga en un hospital privado, un lugar donde aprendí que la esperanza puede ser tan frágil como el cuerpo humano cuando la enfermedad avanza sin detenerse. Nací en una comunidad pequeña del sur de México, pero me fui muy joven para estudiar medicina en la ciudad. Pasé años preparándome, sacrificando tiempo, relaciones, incluso la posibilidad de tener una vida personal estable, todo con un objetivo claro: salvar vidas. Quería ser la doctora que le dijera a las personas que todo iba a estar bien. La que encontrara soluciones donde otros solo veían finales inevitables. Pero la realidad es que la medicina, especialmente la oncología, no funciona así. Por cada paciente que logras ayudar, hay otros que no puedes salvar. Y con el tiempo, esas pérdidas dejan de ser solo parte del trabajo. Empiezan a acumularse. Se quedan contigo. Te siguen incluso cuando sales del hospital. Al principio aprendí a manejarlo. A separar mi vida personal de mi trabajo. A convencerme de que estaba haciendo todo lo posible con las herramientas que tenía. Pero hubo un momento en el que eso dejó de ser suficiente. Un caso en particular cambió todo. Era una paciente joven. Mucho más joven de lo que debería haber sido para enfrentarse a algo así. Tenía una familia. Hijos pequeños. Una vida que, en condiciones normales, apenas estaba comenzando. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. Todos los tratamientos disponibles. Cada procedimiento que la medicina moderna podía ofrecer. Y aún así, no fue suficiente. La enfermedad avanzó sin detenerse. Y un día, simplemente, se fue. Recuerdo perfectamente ese momento. El silencio después de que su respiración se detuvo. La forma en la que su familia reaccionó. La sensación de vacío que dejó en la habitación. Y lo peor de todo. La certeza de que, a pesar de todo lo que había hecho, no había sido capaz de cambiar el resultado. Esa noche no pude irme a casa. Me quedé en mi oficina durante horas, revisando su caso una y otra vez, buscando algo que hubiera pasado por alto, algo que hubiera podido hacer diferente. Pero no había nada. Había hecho todo correctamente. Y aún así, no fue suficiente. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí cambió. Dejó de ser una cuestión de aceptar las limitaciones de la medicina. Se convirtió en una necesidad. Una urgencia. De encontrar algo más. Algo que me permitiera hacer lo que hasta ese momento parecía imposible. Y fue entonces cuando recordé las historias. Las historias que había escuchado desde niña. Sobre un lugar en las montañas. Sobre una cueva. Sobre algo que, según decían, todavía respondía a quienes se atrevían a pedir lo que nadie más podía conceder. Durante años había ignorado esas historias. Las había dejado en el mismo lugar donde se quedan los cuentos que uno escucha de niño. Pero esa noche, dejaron de parecerme tan irreales. Porque cuando has agotado todas las opciones racionales, empiezas a considerar incluso aquellas que antes habrías descartado sin pensarlo. Y yo ya no tenía nada más que intentar. Durante horas me quedé sentada en esa oficina, mirando expedientes que ya no tenían ningún sentido revisar, escuchando el eco lejano de los pasillos del hospital que poco a poco se iban quedando en silencio, como si el lugar mismo estuviera descansando después de otro día lleno de decisiones imposibles. Fue ahí, en ese espacio donde ya no quedaba nada por hacer, donde tomé una decisión que, en ese momento, me pareció lógica.
Necesitaba ayuda. Pero no el tipo de ayuda que podía encontrar en libros médicos o en conferencias especializadas. Necesitaba algo distinto. Algo que no perteneciera completamente a ese mundo. Tomé mi teléfono y llamé a mi tía. Era de las pocas personas en mi familia que nunca se había alejado de nuestras raíces, de las tradiciones que en la ciudad suelen considerarse superstición, pero que en los pueblos todavía se respetan con una seriedad que no deja espacio para dudas. Cuando escuchó mi voz, supo de inmediato que algo no estaba bien. No tuve que explicarle demasiado. Solo le dije que había perdido a alguien. Que no podía seguir trabajando de la misma forma. Que necesitaba encontrar otra manera de hacer las cosas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No un silencio incómodo, sino uno cargado de intención, como si estuviera evaluando exactamente qué decir y qué no. Finalmente, habló. No me preguntó si estaba segura. No intentó convencerme de cambiar de opinión. Simplemente me advirtió. Me dijo que lo que estaba buscando no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Que cuando alguien decide ir más allá de lo que entiende, no siempre regresa siendo la misma persona. Que hay lugares donde las cosas sí responden, pero nunca de la forma que uno espera. Le pregunté directamente si conocía algo, algún lugar, alguna práctica, algo que pudiera ayudarme a hacer lo que no había podido hacer hasta ahora. La respuesta tardó unos segundos. Y cuando llegó, no fue lo que hubiera esperado en cualquier otra circunstancia. Pero en ese momento, fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Me habló de una cueva. En las montañas. Un lugar que no aparecía en mapas. Un sitio al que la gente no iba por curiosidad, sino por necesidad. La llamaban La Boca. No porque alguien le hubiera dado ese nombre oficialmente, sino porque su forma lo sugería de manera inevitable. Una abertura en la montaña, oscura, inmóvil, pero con una presencia que hacía difícil ignorarla. Me explicó que, según las historias, ese lugar había sido utilizado desde tiempos antiguos. Que las personas llevaban ofrendas. No como un acto simbólico, sino como parte de un intercambio. Algo a cambio de algo. Y que, en algunos casos, ese intercambio funcionaba. Le pregunté qué tipo de ofrendas. Pensé en dinero. En objetos. En algo que pudiera conseguir sin demasiada dificultad. Pero su respuesta fue distinta. Me dijo que lo importante no era el valor material, sino el significado. Que la ofrenda tenía que ser algo que realmente representara una pérdida. Algo que doliera entregar. Porque mientras más real fuera ese sacrificio, más probable era que aquello que habitaba en ese lugar respondiera. También me dijo algo más. Algo que en ese momento decidí ignorar. Que las historias sobre esa cueva siempre terminaban de la misma forma. Las personas conseguían lo que pedían, pero nunca de la manera que habían imaginado. Le pregunté cómo llegar. No dudé. No pedí más tiempo para pensarlo. Porque en ese punto, ya había cruzado una línea interna de la que no podía regresar fácilmente. Me dio indicaciones detalladas. Un camino que debía recorrer sola. Un punto específico donde el sendero desaparecía. Y desde donde tendría que continuar sin ayuda. También me explicó el ritual. Cada paso. Cada detalle. No había espacio para improvisación. Tenía que hacerlo exactamente como se indicaba. Tenía que ir sola. Tenía que llevar mi ofrenda.
Y tenía que estar preparada para aceptar cualquier consecuencia. Colgué la llamada con una sensación que no sabría describir completamente. No era miedo. No todavía. Era algo más cercano a la determinación. Una certeza incómoda de que estaba a punto de hacer algo que cambiaría mi vida. Aunque no sabía exactamente cómo. Esa misma semana hice los preparativos. No le dije a nadie. No porque quisiera ocultarlo, sino porque sabía que, si lo hacía, alguien intentaría detenerme. Y en ese momento, eso era lo único que no estaba dispuesta a permitir. El viaje hacia Chiapas fue largo. Tiempo suficiente para cuestionarme varias veces si estaba tomando la decisión correcta. Pero cada vez que lo hacía, recordaba el rostro de mi paciente. El momento exacto en el que todo terminó. Y esa imagen era suficiente para seguir adelante. Llegué por la noche. Me quedé en la casa de mi tía. No hablamos mucho. Ambas sabíamos por qué estaba ahí. Y ambas sabíamos que, a pesar de todo lo que se había dicho, la decisión ya estaba tomada. Antes de dormir, me miró fijamente y dijo algo que, en ese momento, no le di la importancia que merecía. Todavía estás a tiempo de no hacerlo. No respondí. Porque en el fondo, ya sabía que no iba a detenerme. Esa noche no dormí bien. No porque no lo intentara, sino porque cada vez que cerraba los ojos, mi mente regresaba al mismo punto, a la decisión que había tomado, a la certeza de que, al amanecer, ya no habría forma de retroceder sin sentir que estaba abandonando algo que, en ese momento, consideraba más importante que mi propio bienestar. El silencio de la casa era absoluto. Solo interrumpido por sonidos lejanos que, en cualquier otra circunstancia, habrían pasado desapercibidos. Pero esa noche, todo parecía más presente. Más cercano. Como si el ambiente mismo estuviera esperando. Cuando finalmente amaneció, me levanté sin dudar. No había espacio para replantear nada. Había llegado demasiado lejos para detenerme en ese punto. Durante el desayuno, mi tía evitó el tema. No hizo preguntas. No intentó convencerme. Solo me observó de vez en cuando, como si estuviera tratando de memorizar algo que sabía que pronto cambiaría. Fue después, cuando me entregó lo que necesitaría, que la realidad comenzó a sentirse más concreta. Un pequeño martillo. Un cincel. Objetos simples. Pero con un propósito que los convertía en algo mucho más pesado de lo que parecían. Me explicó que la ofrenda tenía que ser hecha por mí. Que no podía pedir ayuda. Que el acto mismo formaba parte del proceso. Asentí. Sin decir nada. Porque cualquier palabra en ese momento habría sido innecesaria. El camino hasta el punto donde terminaba la carretera fue silencioso. La vegetación se volvía más densa con cada kilómetro. Las construcciones desaparecían. Y poco a poco, el entorno dejaba de parecer un lugar donde la gente vivía, para convertirse en algo más aislado. Más ajeno. Cuando llegamos al final del camino, mi tía detuvo el vehículo. No dijo nada de inmediato. Solo me miró. Y en esa mirada había algo distinto a lo que había visto antes. No era miedo. Era aceptación. Como si ya supiera que cualquier intento de detenerme sería inútil. Me entregó un papel con indicaciones. Un mapa dibujado a mano. Y antes de que bajara, dijo algo más. Algo que, en ese momento, intenté no procesar demasiado. No importa lo que escuches, no mires atrás. Asentí. Cerré la puerta. Y comencé a caminar.
El sendero era estrecho, irregular, cubierto de tierra suelta y raíces que hacían cada paso más difícil de lo que esperaba. El sol estaba en lo alto, pero la vegetación filtraba la luz, creando zonas de sombra donde la temperatura parecía cambiar ligeramente. El trayecto fue más largo de lo que imaginaba. El tiempo se distorsionaba. No había referencias claras. Solo el camino frente a mí y la sensación constante de que estaba avanzando hacia algo que no podía ver todavía, pero que ya estaba ahí. Esperando. Después de casi 2 horas, llegué. La entrada de la cueva no era algo que pudiera confundirse con otra cosa. No parecía una formación natural común. Había algo en su forma, en la manera en la que se abría en la montaña, que hacía imposible no verla como lo que las historias describían. Una boca abierta, oscura, inmóvil, pero con una presencia que no se podía ignorar. Me detuve frente a ella durante varios minutos. No por miedo. No exactamente. Sino por la sensación de que cruzar ese punto no era solo un movimiento físico. Era una decisión. Una línea que, una vez atravesada, no podía deshacerse. Respiré profundo. Varias veces. Y entonces recordé el siguiente paso. Saqué el martillo. El cincel. Mis manos temblaban. No de forma incontrolable, pero lo suficiente como para hacer evidente que, a pesar de todo, una parte de mí entendía perfectamente lo que estaba a punto de hacer. Elegí un diente. No uno visible. No uno que cambiara mi apariencia de forma evidente. Pero tampoco uno tan oculto que dificultara el proceso. Coloqué el cincel. Ajusté la posición. Y por un momento, dudé. No sobre el dolor, sino sobre el significado. Sobre lo que representaba ese acto. Pero la duda no duró mucho. Porque la imagen volvió. El hospital. La paciente. La impotencia. Y eso fue suficiente. El primer golpe no fue suficiente. El dolor fue inmediato. Intenso. Pero el diente no se movió. Respiré. Volví a intentarlo. El segundo golpe. El tercero. Hasta que finalmente sentí cómo cedía. Cómo se desprendía. Como algo que había sido parte de mí durante toda mi vida. Dejaba de estar ahí. La sangre llenó mi boca. El sabor metálico fue inmediato. Escupí. Limpié como pude. Y miré lo que sostenía en la mano. El diente. Manchado. Completo. Real. Ese era el momento en el que todo dejaba de ser una idea. Ya no había marcha atrás. Caminé hacia la cueva. Encendí la linterna. Y entré. El cambio en el ambiente fue inmediato. El aire era más frío. Más denso. Cada paso hacía eco. Pero no un eco normal. Había algo en la forma en la que el sonido se devolvía que lo hacía sentirse más cercano de lo que debería. Avancé. Sin detenerme. Siguiendo las indicaciones. Hasta que la luz del exterior dejó de existir por completo. Y entonces me detuve. El silencio era absoluto. No había viento. No había sonido. Solo mi respiración. Y la sensación de que no estaba sola. Coloqué el diente en el suelo. Respiré. Y hablé. No con fuerza. No con dramatismo. Sino con una claridad que no había sentido antes. Dije exactamente lo que quería. Sin adornos. Sin dudas.
sin reservas. Las palabras salieron de forma natural, como si ya hubieran estado esperando ser dichas. Cuando terminé, esperé. No sabía qué debía ocurrir. No había instrucciones para ese momento exacto. Solo silencio, oscuridad y una sensación que comenzaba a cambiar. El aire se volvió más pesado, más presente, como si algo hubiera reaccionado, como si algo hubiera escuchado. Y entonces, lo sentí. No un sonido claro, no una voz definida, pero sí una respuesta. Algo que no necesitaba palabras para ser entendido. Algo que, de alguna forma, aceptaba. Al principio, pensé que no había pasado nada. No hubo una reacción inmediata. No hubo una señal clara. Solo ese cambio en el ambiente que, si uno no está atento, podría confundirse con una simple sugestión. Me quedé de pie unos segundos más, esperando, intentando entender si debía hacer algo más. Pero las instrucciones eran claras. Hablar, dejar la ofrenda y salir, sin mirar atrás. Me di la vuelta y comencé a caminar. Los primeros pasos fueron lentos, cuidadosos, como si mi cuerpo aún estuviera adaptándose a la oscuridad. Pero conforme avanzaba, algo cambió. No en el espacio, sino en el sonido. Al principio fue casi imperceptible. Un susurro, tan leve que dudé si realmente estaba ahí, o si era solo el eco de mi propia respiración regresando de las paredes de la cueva. Seguí caminando, sin detenerme, sin girar, recordando lo que me habían dicho. Pero el susurro no desapareció. Al contrario, se hizo más claro, más presente. No venía de un punto específico. No podía ubicarlo. Era como si estuviera en todas partes al mismo tiempo. Como si la cueva misma estuviera hablando. Intenté ignorarlo, convencerme de que no era real. Pero entonces, cambió. Dejó de ser un solo sonido y se convirtió en varios. Voces. Muchas. Superpuestas. Susurrando al mismo tiempo. En un idioma que no reconocía. Pero que, de alguna forma, entendía. No como palabras exactas, sino como intención. Como significado. Aceptado. La palabra no se escuchó claramente, pero se sintió. Como una certeza que no necesitaba traducción. Tu ofrenda es suficiente. El aire se volvió más pesado. Cada paso más difícil. Pero seguí caminando. Sin detenerme. Sin mirar atrás. Las voces continuaron. Más cercanas. Más intensas. Tu deseo será concedido. Sentí un escalofrío. No de miedo, sino de reconocimiento. Como si en ese momento, algo se hubiera cerrado. O abierto. No lo sabía con claridad. Pero entendía que lo que había venido a hacer ya estaba hecho. Pero recuerda, las voces se superpusieron. Se mezclaron. Se volvieron casi imposibles de distinguir individualmente. A cualquier costo. Esa parte fue diferente. Más clara. Más directa. Como si hubiera sido dicha con una intención distinta. Más firme. Más definitiva. No respondí. No había nada que decir.
Seguí caminando. Más rápido ahora. Sintiendo como el espacio detrás de mí parecía moverse. No de forma física, pero sí de una manera que hacía evidente que algo estaba ahí. Siguiéndome. Observándome. Pero no giré. No rompí la única regla que me habían dado. Cuando finalmente vi la luz de la entrada, sentí un alivio inmediato. Casi instintivo. Aceleré el paso. Salí. Y el contraste fue abrupto. El aire exterior. La luz. El sonido lejano del entorno. Todo parecía más vivo. Más ligero. Como si hubiera dejado algo atrás. Pero al mismo tiempo, sentía que algo se había quedado conmigo. Me detuve unos segundos. Respiré. Intentando recuperar el ritmo. Intentando convencerme de que todo había terminado. Que lo más difícil ya había pasado. Pero en el fondo, sabía que no era así. Porque las historias nunca terminaban en ese punto. Ese solo era el inicio. El camino de regreso fue lento. El dolor en la boca era constante. El sabor metálico no desaparecía. Pero había algo más. Algo que no estaba ahí antes. Una sensación difícil de explicar. Como si mi percepción hubiera cambiado ligeramente. Como si pudiera notar cosas que antes pasaban desapercibidas. No sabía exactamente qué era. Pero lo sentía. Cuando llegué a la casa de mi tía, ella me estaba esperando. No preguntó si lo había hecho. No necesitaba hacerlo. Lo sabía. Me ayudó a limpiar la herida. A detener el sangrado. Y cuando terminé de explicarle lo que había pasado, su expresión cambió. No de sorpresa, sino de confirmación. Cuando mencioné las palabras. Cuando le dije lo que había entendido de esas voces. Negó ligeramente con la cabeza. No dijeron suficiente. Su tono era serio. Más de lo que había sido antes. ¿Qué quieres decir? La miré. Esperando una explicación que, en ese momento, aún no comprendía completamente. Cuando dicen, a cualquier costo. Hizo una pausa. Como si estuviera midiendo la forma de decirlo. No están hablando del precio que ya pagaste. Sentí un nudo en el estómago. Ese. Continuó. Es solo el inicio. Regresé a mi rutina apenas unos días después. No porque me sintiera completamente bien, sino porque quedarme sin hacer nada solo hacía que mi mente regresara constantemente a lo mismo, a la cueva, a las voces, a esas palabras que, por más que intentaba ignorar, seguían repitiéndose en mi cabeza con una claridad incómoda. El hospital no había cambiado. Los mismos pasillos. Los mismos sonidos. La misma rutina que había seguido durante años. Pero yo sí había cambiado. Lo noté desde el primer paciente que atendí. No fue algo evidente al principio. No hubo una señal clara. Pero había una diferencia. Cuando revisé su expediente, cuando observé sus estudios, sentí algo que no había sentido antes. No era solo conocimiento médico. No era análisis. Era una certeza. Como si, de alguna forma, supiera exactamente qué estaba pasando dentro de su cuerpo sin necesidad de confirmarlo con pruebas adicionales. Intenté ignorarlo. Convencerme de que era su gestión. Que todo lo que había vivido en los días anteriores estaba afectando mi percepción. Pero la sensación no desapareció. Al contrario. Se hizo más clara. Más precisa.
El paciente tenía un diagnóstico complicado. Uno de esos casos donde las probabilidades no juegan a favor. Y sin embargo, mientras hablaba con él, mientras revisaba cada detalle, supe exactamente qué debía hacer. No porque lo hubiera leído. No porque lo hubiera aprendido. Sino porque lo sentía. Como si la respuesta ya estuviera ahí. Esperando. Tomé una decisión. Ajusté el tratamiento. Hice cambios que, en condiciones normales, habría dudado en aplicar sin más pruebas. Pero algo en mí no dudó. Algo en mí estaba seguro. Los resultados llegaron antes de lo esperado. Mucho antes. En cuestión de semanas, el paciente mostró una mejoría que no encajaba con el pronóstico inicial. Los estudios comenzaron a cambiar. Los indicadores, a estabilizarse. Y lo que antes parecía un caso complicado, se convirtió en algo completamente distinto. Mis colegas lo notaron. Lo atribuyeron a una respuesta favorable. A una combinación de factores. A algo que, aunque poco común, podía ocurrir. Yo no dije nada. Pero sabía. Sabía que no era coincidencia. Ese fue el primero. Luego vino otro. Y otro más. Pacientes que, bajo mi cuidado, comenzaban a mejorar de formas que no tenían una explicación clara. No era inmediato. No era milagroso en apariencia. Pero era constante. Consistente. Como si cada decisión que tomaba fuera exactamente la correcta. Durante un tiempo, eso fue suficiente. Suficiente para convencerme de que había hecho lo correcto. De que, a pesar de todo, el resultado justificaba el medio. De que finalmente tenía lo que siempre había buscado. La capacidad de salvar a quienes antes no podía. Pero esa sensación no duró. Porque con el tiempo, comencé a notar algo más. Algo que, al principio, parecía una coincidencia. Un detalle aislado. Un caso que no tenía relación directa conmigo. Un paciente de otro departamento que empeoraba de forma inesperada. Nada que llamara demasiado la atención. Nada que no pudiera explicarse dentro de la complejidad normal de un hospital. Pero luego ocurrió otra vez. Y otra más. Casos que no tenían conexión entre sí. Personas que no estaban bajo mi cuidado. Pero que, de repente, presentaban complicaciones. Cambios bruscos. Resultados que no coincidían con su evolución previa. Al principio, no le di importancia. Era fácil ignorarlo. Era fácil pensar que no tenía nada que ver conmigo. Hasta que decidí observar. No de forma abierta. No como una investigación oficial. Sino como una necesidad personal. Empecé a llevar un registro. Nada formal. Solo anotaciones. Fechas. Casos. Resultados. Y con el tiempo, el patrón comenzó a formarse. No era inmediato. No era obvio. Pero estaba ahí. Cada vez que uno de mis pacientes mejoraba de forma significativa, alguien más empeoraba. No siempre en el mismo departamento. No siempre en el mismo momento. Pero lo suficientemente cerca como para que la relación fuera imposible de ignorar. Intenté justificarlo. Buscar explicaciones. Pensar que era una coincidencia estadística. Pero mientras más datos tenía, más claro se volvía. No era coincidencia. No era aleatorio. Era un equilibrio. Uno que no había pedido. Pero que, de alguna forma,
había activado. El momento en el que dejé de poder ignorarlo fue claro. Demasiado claro. Una paciente mía, con un diagnóstico avanzado, mostró una mejoría que no debería haber ocurrido. Los estudios eran concluyentes. Su recuperación era real. Ese mismo día, en otro piso del hospital, un paciente joven, sin complicaciones previas, entró en crisis de forma inesperada. Y no logró salir. La noticia llegó como cualquier otra. Un caso más. Una pérdida más. Pero para mí, no fue solo eso. Porque ya no podía fingir que no había conexión. Ya no podía convencerme de que no tenía nada que ver. Porque en ese momento, entendí algo que no había querido aceptar desde el principio. La cueva había cumplido mi deseo. Exactamente como lo pedí. Nunca perdería a mis pacientes. Pero eso no significaba que nadie más lo hiciera. Y ese era el costo real. Después de ese día, ya no pude seguir trabajando de la misma manera. No porque hubiera perdido la capacidad de hacerlo, sino porque ahora entendía exactamente lo que implicaba cada decisión que tomaba. Cada paciente que mejoraba bajo mi cuidado. No nacía de forma aislada. No era un resultado limpio. No era una victoria. Era parte de algo más grande. De algo que yo misma había puesto en marcha. Intenté detenerme. Intenté hacer las cosas como antes. Seguir los protocolos sin desviarme. Ignorar esa certeza que ahora aparecía cada vez que veía a un paciente. Pero no funcionó. Porque cuando sabes exactamente que necesita a alguien para mejorar, es imposible fingir que no lo sabes. Es imposible mirar a alguien a los ojos, escuchar su historia, entender su situación. Y decidir no hacer nada. Intenté limitarme. Elegir solo algunos casos. Ser más cuidadosa. Pero el resultado era el mismo. Cada intervención tenía un costo. Y ese costo siempre lo pagaba alguien más. No importaba cómo lo intentara justificar. No importaba cuánto intentara racionalizarlo. La realidad era simple. Había cambiado una forma de pérdida por otra. Había eliminado el fracaso directo. Pero había creado uno indirecto. Y ese era mucho más difícil de soportar. Durante semanas, viví en un estado constante de tensión. Cada vez que entraba al hospital, sabía que ese día alguien mejoraría. Y alguien más no. No sabía quién. No sabía cuándo. Pero sabía que ocurriría. Y esa incertidumbre era peor que cualquier otra cosa. Porque no había forma de evitarlo completamente. Solo podía decidir en qué momento ocurriría. La conversación con mi tía regresó a mi mente una y otra vez. Las advertencias. Las pausas. Las cosas que no había querido escuchar. Y finalmente, tomé una decisión. La más difícil de todas. Renuncié. No de forma impulsiva. No en un momento de desesperación. Sino después de entender que no había otra salida. Si no trataba pacientes, el ciclo no podía activarse. El equilibrio no tendría motivo para manifestarse. Era la única forma de detenerlo. Aunque eso significara perder todo lo que había construido durante años. Mi carrera. Mi propósito. Mi identidad. Entregué mi renuncia en silencio. Sin explicaciones completas. Sin intentar justificar algo que no podía ser explicado de forma racional.
Mis colegas no lo entendieron. Mis pacientes tampoco. Algunos insistieron. Otros se molestaron. Pero no cambié de opinión. Porque sabía que, si lo hacía, todo comenzaría de nuevo. Los primeros meses después de dejar el hospital fueron los más difíciles. No por la falta de trabajo, sino por el vacío. Por la ausencia de algo que había definido mi vida durante tanto tiempo. Intenté encontrar otra forma de seguir adelante. Algo que no implicara tomar decisiones que afectaran a otros de esa manera. Pero el problema no desapareció. Porque el conocimiento seguía ahí. No había desaparecido con mi renuncia. No se había ido con el tiempo. Seguía presente. Constante. Como una parte de mí que ya no podía separar. Podía ver a una persona en la calle. Y saber. Saber qué tenía. Saber qué necesitaba. Saber cómo ayudarla. Y al mismo tiempo, saber que no debía hacerlo. Porque cualquier intervención reactivaría el equilibrio. Volvería a poner en marcha el mismo ciclo. La misma consecuencia. La misma pérdida. Viví así durante meses. Observando. Entendiendo. Callando. Hasta que ocurrió algo que terminó de confirmar que no había salida. Una mujer colapsó frente a mí en la calle. La gente se reunió. Alguien llamó a emergencias. Yo me acerqué. Instintivamente. Como lo había hecho toda mi vida. Y en el momento en que la vi, lo supe. Sabía exactamente qué estaba pasando. Sabía exactamente qué debía hacerse. Tenía la respuesta. La solución. La posibilidad de cambiar el resultado. Pero también sabía el costo. Y en ese momento, tuve que elegir. No entre salvarla o no, sino entre lo que ocurriría después. Me quedé ahí, sin intervenir, esperando a que llegara la ayuda, observando como algo que podía haber evitado. Seguía su curso. Esa noche, entendí algo que no había querido aceptar completamente. No había forma de ganar. No había una decisión correcta. Solo había decisiones. Y sus consecuencias. La cueva había cumplido su parte. Me había dado exactamente lo que pedí. La capacidad de no perder a mis pacientes. Pero nunca pedí entender lo que eso implicaría. Nunca pedí ver el costo en tiempo real. Nunca pedí vivir con ese conocimiento. Y ahora, no podía deshacerlo. No podía olvidarlo. No podía escapar de ello. Algunas noches, cuando el silencio es más profundo, recuerdo las voces. No como un sonido claro, sino como una sensación. Como algo que sigue ahí. Presente. Esperando. Y entiendo finalmente lo que mi tía intentó decirme desde el principio. Que el verdadero precio nunca es lo que entregas en el momento, sino lo que pierdes después. Cosas que no sabías que estaban en juego. Cosas que no consideraste cuando tomaste la decisión. La paz. El propósito. La posibilidad de vivir sin cuestionarte constantemente. La cueva sigue ahí. En las montañas. Esperando. Como siempre lo ha hecho. Y yo. Sigo aquí. Viviendo con algo que no puedo usar. Con algo que no puedo ignorar. Con algo que no puedo devolver. Porque hay decisiones que no se pueden revertir. Puertas que no se pueden cerrar. Y conocimientos que no se pueden olvidar.
Este es mi castigo. No lo que perdí, sino lo que sé. Y el hecho de que, a pesar de todo, no puedo hacer nada con ello.